Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La sociología como ciencia. Ciertamente la sociología es una ciencia que no tiene muchos siglos de existencia. Surgió fundamentalmente en el siglo XIX con la obra de Augusto Comte, el gran filósofo positivista, también con Durkheim y otros sociólogos, y se ocupa del hombre, pero desde el punto de vista de su condición de animal social, como ya había manifestado el propio Aristóteles hace unos 2300 años. Para Raison, la sociología debiera considerar como su objetivo específico aquellas regularidades de la vida social susceptibles de demostración. También se puede entender la sociología, y esto es algo evidente hasta bien entrado el siglo XIX, como una ciencia, diríamos que al principio era similar en cierto sentido a la historia, pero que poco a poco fue estructurándose como una ciencia necesaria y ascendente, especialmente a partir de Comte, de Durkheim, de Weber y de otros sociólogos y pensadores. En la última parte del siglo XIX, la sociología cobró mayoría de edad como disciplina dentro del grupo de las ciencias sociales o las ciencias humanas. Para Merton, las teorías sobre fenómenos excesivamente limitados apenas merecen tal nombre, con lo que apoyaba, diríamos que una visión más omniabarcante, más globalizadora de los análisis sociológicos y en general de los análisis de las ciencias sociales. Podemos decir también que en Estados Unidos la sociología se convirtió en carrera universitaria a finales del siglo XIX en la Universidad de Chicago. En 1910, por ejemplo, la sociología ya se imparte en casi todas las universidades. Según Chinoy, la sociología es el estudio de grupos humanos o de la interacción humana o de las instituciones humanas. Por lo tanto, el campo de estudio de la sociología no solo abarca las clases sociales, la sociedad, los grupos sociales, sino cualquier tipo de institución humana o de grupo humano, de cualquier tipo. Podemos decir también que el interés más inmediato es explicar científicamente la realidad social por parte de la sociología, dotándose para eso de distintos métodos científicos. Por supuesto, es posible el tratamiento matemático de los fenómenos sociales, sobre todo el estadístico, y por eso la sociología tiene una parte importante que es la estadística sociológica. Ya Giner, por ejemplo, consideraba que se imponen métodos interpretativos que tienen que apoyarse en análisis cualitativos también de las situaciones sociales. Para Rocher, por ejemplo, para este sociólogo, la sociología trasluce inequívocamente una intención científica. Podemos decir, en consecuencia, que la sociología reúne como ciencia las condiciones mínimas de empirismo, de teoría, de apertura, de neutralidad ética y crítica que de toda ciencia se exige. En este sentido, la sociología propone investigar y estudiar las categorías de los fenómenos sociales, pero no todos y cada uno de los casos individuales, porque sería una tarea infinita o interminable. Para Chinoy, por ejemplo, los conceptos sociológicos tenderán constantemente hacia un nivel más alto de abstracción. En cambio, para Saint-Simon, el objetivo prioritario de la reforma intelectual es un paso previo, por ejemplo, a la reforma de la sociedad. Es verdad que Saint-Simon está hablando a principios del siglo XIX, pero ya intenta orientar los análisis sociológicos con estos planteamientos también. Por supuesto que para Saint-Simon, por ejemplo, es evidente que el equilibrio orgánico por el que la sociedad se dota de unidad orgánica es una forma de buscar realmente superar cualquier tipo de conflicto social. También es verdad que Raison, por ejemplo, habla de la trabazón social orgánica. El propio Saint-Simon considera que el Estado pasará de ser un gobierno a ser un sistema de bienestar científicamente dirigido por expertos servidores públicos. Es una idea utópica propia del utopismo del primer tercio del siglo XIX. También Comte, por ejemplo, ordena las ciencias hasta llegar a la cúspide en la que se encuentra, por supuesto, según él, la física social o la sociología. Por eso se le ha considerado a Comte como el padre de la sociología. Comte también establece planteamientos prácticos para una reforma social basada en un orden duradero.
Marx, en cambio, con su socialismo científico, con su comunismo, diríamos que establece como plano de atención preferente la búsqueda de pues una mejor vida para el proletariado, la desaparición de la alienación económica, social, cultural, a través de la abolición de la propiedad privada, por ejemplo, y por lo tanto se interesa por buscar las causas económicas a la hora de investigar y exponer los fenómenos sociales. Para Durkheim, por ejemplo, es fundamental la división del trabajo social, ya que considera que existe una sociedad de solidaridad mecánica, que es la conciencia colectiva que se refleja en un derecho primordialmente represivo o penal, y también existe, para Durkheim, la sociedad de solidaridad orgánica, que es superior en grados a la anterior. En este sentido, para este sociólogo, para Durkheim, el lugar del individuo es mayor y el poder gubernamental menos absoluto. Además, también considera que hay más posibilidad de elegir alternativas en lo que se refiere a normas, valores, planteamientos, etc. Ha habido otros sociólogos o filósofos que también pues han señalado, como es el caso de Mannheim, que le repugna todo cambio que implique desorden, caos, etc. Por supuesto, es verdad que existen los cambios sociales cada cierto número de años y la evolución de los cambios sociales cada vez es más rápida, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y en los principios del siglo XXI en el que estamos. Mannheim también considera que hay que conseguir un constante equilibrio social dinámico y también plantea que pues existen como dos formas de ser individual o dos formas de individualidad. El primero estaría referido a la intelectualidad, a la inteligencia clásica, y el segundo sería como una inteligencia colectiva propia de las masas. En cuanto a la realización del ideal liberal del siglo XIX, de aplicar la inteligencia organizada a los asuntos humanos, pues parece que no tuvo mucho éxito durante la época victoriana, por ejemplo en Inglaterra, durante en general el siglo XIX, aunque es cierto que con la expansión de las ideas socialistas, anarquistas y comunistas, a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, con la Revolución Rusa y con otros movimientos revolucionarios, pues parece que hubo un intento de conseguir pues unas ciertas metas que ayudaran a conseguir una vida realmente digna para las grandes masas de trabajadores, especialmente pues en Rusia y en otros países. Esto pues luego llevó también al fracaso con la desaparición de la Unión Soviética, por ejemplo, y también la desaparición del comunismo chino, realmente, etc. Para Mannheim, por ejemplo, la postura pro-inteligencia se justifica al juzgar que lleva en sí el germen de la imparcialidad. En este sentido, también considera que es muy importante la planificación educativa y la planificación en los países para conseguir pues un funcionamiento político realmente democrático que ayude pues a conseguir pues un estado de bienestar, un estado próspero y en definitiva pues proteger los derechos de los individuos, no solamente en el ámbito de las libertades individuales, sino también en el ámbito de los derechos económicos y sociales fundamentales. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.